Imaginen por un momento que están parados frente al balcón más icónico del mundo. Ese pedazo de piedra y barandilla que todos los fanáticos de la realeza, todos los fotógrafos y el mundo entero han observado con admiración durante décadas. Es el día de Navidad en el Palacio de Buckingham. Las decoraciones brillan con el resplandor del oro y el rojo intenso, los colores de la fiesta y de la sangre real. Las luces parpadean tímidas contra el frío cielo invernal, y el aire crujiente de Londres vibra con una anticipación eléctrica, ese zumbido que solo se siente cuando la historia está a punto de suceder. Pero ahora, imaginen que en medio de esa belleza, reciben la orden más dura y fría posible. No se les permite dar un paso hacia ese balcón. No hoy, y quizás nunca más. Esa fue la cruda realidad para el príncipe Harry esta Navidad. No fue una simple negativa casual, no fue un tal vez luego. Fue un rechazo simbólico que cortó más profundo que el viento helado que recorre las calles de Londres. Fue una puerta cerrándose en la cara, no solo de un hombre, sino de un hermano. Antes de adentrarnos en la oscuridad de este drama familiar, por favor, denle me gusta a este contenido. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún detalle. Quizás se estén preguntando en este instante, ¿por qué? ¿Por qué a un miembro de la familia real, alguien nacido en el privilegio, alguien que ha visto estos momentos en el balcón durante toda su vida, se le negaría la oportunidad de estar allí, aunque fuera por un solo segundo fugaz? ¿Qué podría ser tan urgente, tan delicado, tan peligroso, para que el heredero al trono, el príncipe William, cerrara la súplica desesperada de su propio hermano de una manera tan decisiva y final? La respuesta, queridos amigos, está lejos de ser simple. No es un capricho. Se trata del legado. Se trata de la lealtad a la sangre y a la corona. Se trata de la imagen pública y de una lucha de poder que se remonta a décadas atrás. Es una batalla tan emocional como política. Lo que sucedió a continuación, lo que se desarrolló en esos pasillos dorados y llenos de ecos del Palacio de Buckingham, conmocionaría incluso a los observadores reales más experimentados. Pero para entender el dolor de este rechazo, primero deben comprender por qué esta súplica era tan desesperada. Harry no llegó a este momento por casualidad o accidente. Su deseo de estar en ese balcón no era por vanidad, ni por una foto en los periódicos, ni por un momento fugaz de atención pública. Era algo profundamente personal, algo que le dolía en el alma. Durante años, Harry se ha sentido atrapado entre dos mundos: la vida en la que nació, con sus reglas de hierro, y la vida que quería crear para sí mismo, lejos de los reflectores sofocantes de la realeza. Cada aparición pública, cada ceremonia oficial, cada saludo desde ese balcón, está empapado de historia y tradición. Pero para Harry, ese lugar tiene fantasmas. Cuando su madre, la inolvidable princesa Diana, cautivaba al mundo, ese balcón era su escenario. Era su símbolo de conexión con la gente, el lugar donde su luz brillaba más fuerte. Harry creció presenciando esos momentos, viendo cómo un pequeño paso hacia adelante podía convertirse en una declaración global de amor o de poder. Pararse en ese balcón hoy no se trataba de visibilidad mediática. Se trataba de reclamar un pedazo de su pasado, un fragmento de la conexión familiar que sentía que se le escapaba de las manos, deslizándose más lejos con cada año que pasaba. Y sin embargo, la respuesta de William fue firme como una roca. No, no ahora, no nunca. Quizás esa negación no fue solo un rechazo logístico, fue una declaración de principios. En esa sola palabra, Harry sintió 1000 implicaciones dolorosas: exclusión, juicio y la condena silenciosa de una familia que parece haberle dado la espalda. La decisión de William fue calculada, estratégica, un movimiento de ajedrez en un juego donde Harry apenas está comenzando a comprender lo alto que son las apuestas. Pero aquí está el giro inesperado.
lo que hace que esta historia sea tan humana y trágica. Mientras el mundo ve a la familia real como una institución de decoro, equilibrio y sonrisas ensayadas, detrás de escena, estas decisiones están cargadas de emoción personal, de rivalidad entre hermanos y del peso aplastante de la historia. ¿Consideró William los sentimientos de Harry? Seguramente en algún rincón de su corazón, sí. Pero la pregunta más grande y terrible es, ¿priorizó la monarquía sobre su hermano? ¿Eligió la corona sobre la sangre? ¿Y cómo se verá la caída de esta decisión, no solo para Harry, sino para los cimientos de toda la familia real? Consideren el momento. El día de Navidad no es un día cualquiera. Está lleno de tradición, de una expectativa de unidad y de una proyección de armonía familiar para los millones que miran alrededor del mundo. Ser negado un lugar en el balcón durante un momento tan simbólico no es solo un desaire personal, es una señal pública. Es un mensaje de humo negro que le dice a todos que hay líneas que no se pueden cruzar, reglas que no son negociables y una jerarquía que debe mantenerse a toda costa, incluso si eso significa romper el corazón de la familia. Harry no es un extraño cualquiera. Es el hermano menor del heredero, un príncipe cuya vida siempre ha estado bajo el microscopio. Lo que está en juego para él es monumental. Es su identidad misma. Y para William, él es el protector de la tradición, el guardián de la monarquía, el responsable de asegurar que las apariencias, especialmente en el día de Navidad, transmitan fuerza, unidad y estabilidad. Es un equilibrio delicado, uno lleno de tensión, como una cuerda de violín a punto de romperse. Y en este momento, esa cuerda se rompió. Ahora, levantemos un poco el telón para ver la verdad desnuda. Esta no es meramente una historia sobre dos hermanos en desacuerdo por un lugar en una terraza. Se trata de las negociaciones invisibles, de las conversaciones susurradas en habitaciones cerradas y de la planificación cuidadosa que tiene lugar detrás de los muros del palacio. Harry, estratega por derecho propio, no hizo esta súplica a la ligera. Sopesó cada opción, calculó cómo se vería ante el mundo y decidió que estar presente en ese balcón valía la pena, incluso si significaba empujar los límites, arriesgarse a una confrontación y exponer sus vulnerabilidades al mundo. Del otro lado, William no actuó solo. Consultó a asesores, a cortesanos, a su círculo íntimo de hombres de gris. Pesaron cada resultado posible, cada precedente histórico, cada escándalo potencial. Cada ola de atención mediática tuvo que ser considerada. El palacio es un lugar donde incluso una sonrisa puede ser disecada por los analistas, donde el silencio habla más fuerte que las palabras y donde el gesto más pequeño puede convertirse en el titular de mañana. En este juego de tronos moderno, el amor fraternal a veces es la primera víctima en caer. En este mundo de coronas y protocolos, la petición de Harry fue explosiva, como una granada lanzada en un jardín de silencio. Pero hay mucho más debajo de la superficie. Detrás de la fría negativa de William se esconde una historia mucho más profunda. Un relato antiguo de dinámicas personales rotas. Rivalidad entre hermanos y personalidades que son como el agua y el aceite. William siempre ha sido visto como el estabilizador, el pilar inamovible. Él es quien lleva el peso del legado sobre sus hombros con un sentido del deber que roza lo ritualístico, casi religioso. Para él, la monarquía no es una elección, es un destino tallado en piedra. Harry, por el contrario, es la emoción pura, a veces impulsivo, a menudo guiado por el fuego de la pasión en lugar de la frialdad del protocolo. Su relación siempre ha sido un laberinto complicado, hermanos unidos por la misma sangre y el mismo trauma, pero separados por circunstancias, experiencias y las mareas cambiantes del favor familiar. Cuando William dijo no, no fue simplemente una decisión logística sobre quién se para dónde. Fue un momento que cristalizó años de tensión acumulada, malentendidos enterrados y agravios que nunca se dijeron en voz alta.
Fue el sonido de un puente rompiéndose definitivamente. Ahora, traten de visualizar la escena en tiempo real. Sientan el frío del momento. Harry está de pie, justo fuera de la vista de las cámaras, en las sombras de un pasillo lujoso. Observa cómo otros miembros de la familia ascienden los escalones hacia la luz, hacia el balcón. Las decoraciones brillantes, doradas y rojas, se reflejan en sus ojos. Pero para él, ese brillo no es festivo. Es una metáfora visual de todo lo que ha perdido y de todo lo que, en el fondo de su alma, todavía espera recuperar. Cada paso que da William hacia esa barandilla es un recordatorio de las barreras que no se pueden cruzar, de las líneas que no se pueden volver a dibujar. El corazón de Harry late con fuerza, golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Su mente corre a 1000 por hora. ¿Qué hará a continuación? ¿Debería confrontar a William allí mismo, frente a los sirvientes y la corte? ¿Debería retirarse en silencio, lamiéndose la herida como un animal herido? ¿O tomará una medida que conmocione no solo al palacio, sino al mundo entero? En este instante preciso, lo que está en juego es intensamente personal y públicamente simbólico, y sin embargo, por impactante que fuera esta negación, no es toda la historia. Detrás de las puertas cerradas de roble macizo, se puso en marcha una cadena de eventos invisibles. Conversaciones en voz baja, reuniones privadas de emergencia e incluso comunicaciones encubiertas que no solo afectarían la Navidad de Harry, sino que se extenderían por la familia real durante los meses venideros como una grieta en un vaso de cristal. Cada palabra, cada gesto, cada emoción no expresada es un hilo en una telaraña de drama que entrelaza lealtad, poder y legado familiar. Quizás se estén preguntando, ¿qué sucedió exactamente después de este rechazo brutal? ¿Salió Harry furioso o compuso su rostro en una máscara de indiferencia? ¿Anticipó William la reacción o hubo un error de cálculo en su frialdad? Y lo más importante, ¿qué secretos oscuros se revelaron en los momentos llenos de tensión que siguieron? Aquí hay una pregunta para ustedes, la audiencia que nos acompaña en este viaje. Si estuvieran en los zapatos de Harry, con el peso de la historia sobre su espalda, ¿aceptarían la decisión con gracia o lucharían por su lugar, incluso a riesgo de una confrontación total? Este es el dilema que ha definido la vida de Harry durante años. Es el acto de equilibrar el deseo humano de reconocimiento, respeto y conexión contra el peso aplastante de la expectativa y la tradición milenaria. Y a medida que exploramos esta historia más a fondo, verán cuán altas eran realmente las apuestas. Verán cómo los agravios personales se convirtieron en un espectáculo público y cómo un simple balcón pudo convertirse en el epicentro de una de las Navidades reales más dramáticas de la historia moderna. Pero lo que hace que esta historia sea aún más fascinante no es solo la negación en sí, sino lo que vino después. La reacción visceral de Harry, la respuesta calculada de William y las sutiles maniobras de Kate, la reina y otros miembros de la familia, crearon un efecto dominó que nadie fuera del palacio podría haber predicho. Cada elección, cada palabra susurrada al oído, cada mirada oculta, contribuyó a un drama que fue tan estratégico como emocional. La tensión en el palacio de Buckingham ese día era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Y aunque el público solo vio una escena perfecta, una postal de felicidad navideña, la realidad era mucho más intrincada, mucho más cargada y mucho más reveladora sobre las fracturas profundas dentro de la familia real. Así que, mientras comenzamos este viaje hacia el corazón palpitante del Palacio de Buckingham, prepárense para una historia de desesperación, negación y dinámicas familiares que los sorprenderán. Verán al príncipe Harry como nunca antes, vulnerable, decidido y enfrentando un rechazo que es a la vez público y profundamente personal. También verán al príncipe William en su elemento, resuelto, protector y decidido a mantener la imagen de la monarquía a toda costa, incluso si el precio es su propio hermano. A medida que se desarrolla la historia, cada giro, cada revelación,
Cada detalle oculto desafiará lo que creían saber sobre estos hermanos, su familia y la institución real de la que forman parte. ¿Qué significa realmente un balcón cuando toda tu vida se ha vivido bajo el escrutinio público? Para la mayoría de la gente, es solo una repisa, un lugar para admirar una vista o saludar a los vecinos. Pero para el príncipe Harry, ese balcón en el Palacio de Buckingham lo era todo. Era un escenario para el legado. Era un símbolo de familia. Y sobre todo, era una conexión con un recuerdo de la infancia que nunca podría reclamar del todo. Y ahora, a los 28, 30 años, o en cualquier momento de la vida en que se mida el dolor, se encontró parado justo al lado de ese balcón, desesperado, esperando un solo momento en el ojo público que pudiera redefinir cómo se sentía dentro de su propia familia. ¿Podría un paso, una sola presencia, borrar años de tensión? ¿O era una fantasía frágil que se derrumbaría antes de que él siquiera se atreviera a soñar? Imaginen por un momento ser Harry. Han crecido en un mundo donde cada sonrisa, cada saludo, cada gesto es analizado por millones de extraños. Cada aparición pública es una actuación, pero la vida privada se siente prohibida. Han visto a su madre, la princesa Diana, encantar al mundo desde este mismo balcón, convirtiéndolo en un lugar sagrado. Has sido testigo del vínculo inquebrantable que ella compartía con las multitudes. Has visto la magia pura que ella creaba con un gesto tan simple como un saludo de mano, una sonrisa que parecía detener el tiempo. Y has llevado ese recuerdo contigo como una antorcha encendida en medio de una tormenta oscura. Has vivido con el peso aplastante de ser el hijo menor, el repuesto, el que se queda atrás en las sombras, mientras que tu hermano mayor, el heredero, parece haber nacido naturalmente para estar bajo la luz de los reflectores, moldeado por el destino para reinar. ¿Cómo moldea eso el alma de una persona? ¿Cómo crea un anhelo tan intenso, tan voraz, que una simple aparición el día de Navidad se convierte en un símbolo de reclamación y no solo de visibilidad? Harry no estaba pidiendo fama. Él ha tenido demasiada fama toda su vida. No estaba pidiendo atención superficial. Estaba pidiendo ser parte de una tradición que era mucho más grande que él mismo. Se trataba de conexión, de familia, de demostrarle al mundo y a sí mismo que, a pesar de las grietas, a pesar de los años de distancia dolorosa y los desacuerdos publicitados, él todavía era parte de la historia, todavía era un hijo de esa casa. Pero aquí está la dura y fría realidad, la verdad que duele al respirar. Cuando William dijo no, no fue solo el rechazo a una petición logística. Fue un rechazo al reclamo de Harry sobre su propio legado. Fue una barrera trazada en la arena con una espada invisible, una línea definitiva que define quién está incluido en el círculo de confianza y quién debe permanecer en la periferia, mirando desde afuera. En ese momento, el balcón se convirtió en algo más que una plataforma de piedra, se convirtió en un campo de batalla emocional. Y, sin embargo, para comprender la magnitud de este dolor, necesitamos rebobinar la cinta para entender por qué la súplica de Harry era tan desesperada. Esto no fue un capricho impulsivo de una mañana, ni un truco publicitario barato. Él había estado pensando en esto durante meses, planeando en silencio, calculando cada paso. Sus asesores, sus ayudantes cercanos que le habían sido leales durante años, habían trazado escenarios en pizarras blancas, analizando las posibles reacciones públicas e incluso cómo los medios de comunicación girarían la historia. Harry sabía que esto era una apuesta, un juego de azar con el corazón. Sabía que la familia podría rechazarlo, cerrarle la puerta en la cara. Pero el impulso emocional, el deseo ardiente de conectar, pesaba más que el miedo a la vergüenza o a la negación absoluta. No se trataba solo de querer pararse en un balcón para saludar. Se trataba de validar su lugar dentro de una familia que, a veces, se sentía distante como un glaciar,
fría o indiferente a sus luchas internas. Piensen en el contraste. Es casi poético y trágico a la vez. William, sereno, controlado, aparentemente intocable en su autoridad, tomando decisiones con la cabeza fría que afectan no solo la percepción pública, sino los corazones privados. Y Harry, impulsivo, emocional, un hombre guiado por una combinación de anhelo infantil, frustración adulta y un profundo deseo de reconocimiento familiar. Sus personalidades no podrían ser más diferentes. Son el hielo y el fuego. Y es exactamente esta diferencia abismal la que hizo que el conflicto fuera inevitable. No fue simplemente un desacuerdo sobre una plataforma, fue una colisión de temperamentos, de visiones del mundo y de historia compartida. La mañana del día de Navidad, el palacio estaba vivo, vibrando con los preparativos. El personal se movía con la precisión de un reloj suizo, invisible pero eficiente. Las decoraciones brillaban bajo la luz de los inmensos candelabros de cristal, y el aroma a pino fresco, mezclado con las delicias festivas que salían de las cocinas reales, llenaba el aire. Cada detalle estaba curado, cada movimiento planeado, cada sonrisa ensayada para la perfección. Y en medio de todo ese esplendor, la presencia de Harry, o mejor dicho, la falta de ella, se cernía como una sombra larga sobre las festividades. Observaba desde una distancia discreta, convertido en un observador silencioso en su propio hogar, con el corazón golpeándole el pecho, mientras veía a otros miembros de la familia ascender los escalones hacia el balcón. Podía sentir el peso de las cámaras afuera, la mirada colectiva de millones de personas, la historia presionando contra su pecho hasta dejarlo sin aire. Cada momento que pasaba le recordaba lo que había perdido, lo que anhelaba reclamar y lo que se le escapaba de las manos, deslizándose más lejos con cada latido de su corazón. Y sin embargo, Harry tuvo momentos de esperanza, destellos de luz en la oscuridad. Tal vez William cedería. Tal vez, en el último minuto, se podría llegar a un compromiso, un acuerdo de hermanos. Tal vez la familia podría abrazarlo públicamente, reconocerlo y darle el momento con el que había soñado en secreto. Pero las señales eran claras, escritas en el lenguaje del silencio. La decisión de William fue firme, deliberada, inamovible. No hubo vacilación, ni un temblor en su voz. Y en esa firmeza, Harry comprendió algo que cortó más profundo que cualquier palabra fría. Su lugar en ese balcón, al menos hoy, no estaba garantizado. No por casualidad, no por suerte, y ciertamente no por derecho de nacimiento solamente. La sangre ya no era suficiente pasaporte, pero la tensión no se detuvo ahí. El balcón es solo un escenario, un símbolo visible. La verdadera historia se estaba desarrollando detrás de puertas cerradas, detrás de esas puertas doradas, cortinas de terciopelo pesado y los pasillos pulidos del Palacio de Buckingham, donde los pasos resuenan con eco. Los asesores susurraban en los rincones, los ayudantes se comunicaban discretamente a través de mensajes de texto y llamadas encriptadas, y los planes para apariciones, fotografías y gestos se escudriñaban hasta el más mínimo detalle microscópico. Cada movimiento que Harry consideraba hacer se medía contra la óptica de la monarquía, la estabilidad de la imagen familiar y las expectativas implacables del público. En este mundo enrarecido, el deseo personal a menudo pierde la batalla contra la narrativa del legado, y el anhelo emocional compite brutalmente con el cálculo estratégico. Y mientras Harry luchaba con este conflicto interno, desgarrándose por dentro, los factores externos también estaban en juego. Las expectativas del público eran monumentales, casi asfixiantes. Los observadores reales, los leales a la corona, los críticos feroces y los espectadores casuales, todos tenían nociones preconcebidas de cómo debería comportarse la familia. Cada publicación en las redes sociales, cada artículo de noticias,
Cada susurro en la prensa podía amplificar la tensión, magnificar un desaire o celebrar una victoria pírrica. Para Harry, estar en ese balcón habría sido un triunfo personal. Sí, pero también habría sido una declaración pública, una afirmación visual ante el mundo de que seguía conectado, de que seguía siendo relevante y parte de la tradición familiar. Las apuestas no podrían haber sido más altas. Ahora consideren esto para entender el alma de este hombre. El deseo de Harry no se trataba solo de inclusión. Se trataba de algo mucho más profundo, algo casi bíblico. Se trataba de redención, años de escrutinio público implacable, titulares críticos que mordían como lobos hambrientos, y elecciones personales que habían puesto un océano de distancia entre él y su sangre, crearon en Harry un anhelo que iba más allá de la lógica. Era un deseo visceral de afirmarse en un lugar de tradición y honor. Tienen que entender esto. Harry no estaba pidiendo un foco solitario. No quería ser la estrella del espectáculo. Estaba pidiendo un escenario compartido con su familia, una reunión simbólica frente a los ojos del mundo que gritara silenciosamente, «Todavía pertenezco aquí». Y sin embargo, mientras estaba allí parado, con cada fibra de su ser tensa por la anticipación, como una cuerda a punto de romperse, se dio cuenta de una verdad aterradora. Una sola persona tenía el poder de conceder o negar esa reunión simbólica. Una sola persona sostenía la llave de esa puerta, y esa persona, su propio hermano, ya había tomado su decisión. De repente el palacio, con sus salones dorados, sus obras de arte exquisitas y sus siglos de historia acumulada en el polvo de las esquinas, se sintió más pequeño. Se sintió más frío, como si el invierno de Londres hubiera penetrado las gruesas paredes de piedra. La mente de Harry corría a toda velocidad, un torbellino de dudas y miedos. ¿Qué significaría este rechazo para su futuro? ¿Podría aceptarlo con dignidad, tragándose el orgullo, o debería enfrentarlo, provocando una escena que podría reverberar a través de la monarquía y los medios de comunicación como un terremoto? Cada elección llevaba un peso plomo. Cada reacción podía ser escrutinio, malinterpretada o convertida en un arma en su contra por la prensa sensacionalista. La línea entre el anhelo personal de un hombre triste y la actuación pública de un príncipe se había desdibujado, dejando a Harry en un estado de turbulencia emocional que pocos podrían comprender realmente. Pero en este teatro de sombras, había también un elemento inesperado, una pieza en el tablero que cambiaría la dinámica de esta negativa. Kate, la siempre calculadora, la siempre serena figura al lado de William, había estado observando en silencio. Su influencia es sutil, como una brisa suave que, sin embargo, puede cambiar el curso de un barco, poderosa y capaz de moldear resultados de formas que Harry no había anticipado. Y la reina misma, esa figura eterna, siempre atenta a la tradición pero profundamente conectada a su familia, había observado la situación con una atención medida. Cada asentimiento, cada mirada, cada gesto de ella llevaba un significado ancestral. Harry, a pesar de toda su intensidad emocional y su impulsividad, no era inmune a las corrientes estratégicas subterráneas que fluían a través del palacio como ríos ocultos. Las apuestas eran más altas de lo que imaginaba, mucho más altas. Y aquí les planteo la pregunta a ustedes, nuestra audiencia. Si estuvieran en la piel de Harry, sintiendo el rechazo en la propia carne, ¿hasta dónde llegarían? ¿Confrontarían a su hermano? ¿Desafiarían la decisión frente a todos? ¿O se retirarían en silencio, cuidando su decepción en la oscuridad? ¿Podría un momento simbólico, la simple oportunidad de pisar un balcón, redefinir verdaderamente su relación con la familia, su legado y su imagen pública? ¿O serviría solo como un recordatorio brutal de los límites, del rechazo y de las dinámicas de poder que moldean incluso las relaciones más cercanas entre hermanos? La tensión era palpable. El aire estaba tan espeso con la anticipación
que costaba respirar. Harry, a la vez sereno por fuera pero desgarrado por dentro, sabía que el momento pasaría, ya fuera que actuara o permaneciera en silencio. El tiempo no espera a los príncipes. Pero también sabía algo más, que cualquier cosa que sucediera a continuación detrás de esas puertas de palacio sentaría un precedente. Definiría cada interacción, cada aparición y cada relación para los meses y años venideros. Y mientras los segundos avanzaban hacia la hora señalada, el palacio permanecía como un lugar de expectativa, tradición y drama oculto. Y entonces, en ese momento congelado, lleno de suspenso, Harry tomó una decisión. Una elección que conmocionaría a los que estaban dentro del palacio, sorprendería a la familia y reverberaría en todo el mundo. Pero, ¿qué hizo exactamente? ¿Cómo respondió William ante la jugada de su hermano? ¿Y cómo vio el mundo cómo se desarrollaban los eventos o falló en ver lo que realmente sucedió detrás de las puertas cerradas? Lo que vino a continuación cambiaría todo, y nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. ¿Qué harían ustedes si cada movimiento que hicieran el día de Navidad fuera observado por el mundo entero? Cada sonrisa falsa, cada gesto con la mano, cada paso medido llevaba un peso. No solo personal, sino simbólico. Para el príncipe Harry, ese día se suponía que debía tratarse de reconciliación, de sanar heridas viejas, de familia, de reclamar aunque fuera un pequeño pedazo de la unidad que había anhelado durante tanto tiempo. Pero cuando entró en el palacio, la realidad lo golpeó como una ráfaga de viento invernal en la cara. Nada en esta Navidad sería simple, y nada se desarrollaría como él lo había imaginado en sus sueños. El plan que Harry había elaborado meticulosamente para este día era audaz, incluso para los estándares reales. No solo esperaba aparecer en público como un invitado más, quería un momento en el balcón del Palacio de Buckingham, ese lugar empapado de historia, tradición y simbolismo público. En su mente, había visualizado la escena una y otra vez. Él de pie junto a William y Kate, saludando a las multitudes que vitoreaban, compartiendo sonrisas cómplices con la reina, proyectando una imagen de unidad inquebrantable a millones de personas. Para él, era más que una oportunidad para una foto bonita. Era una declaración de vida. Era una reclamación de la conexión que sentía que se le escapaba de las manos desde hacía años, como arena entre los dedos. Pero ahora, parado a solo unos pasos de su objetivo, se dio cuenta de cuán frágil era realmente su plan. Seamos honestos, Harry se había estado preparando para este momento mucho antes del 25 de diciembre. Meses de negociación secreta, consultas sutiles y solicitudes discretas lo habían precedido. Los cortesanos habían susurrado sobre sus intenciones en los pasillos. Los ayudantes habían trabajado detrás de escena, en las sombras, para medir las reacciones. Él había considerado cada ángulo posible. ¿Qué pasaría si William se negaba? ¿Qué pasaría si Kate intervenía con su diplomacia de acero? ¿Qué pasaría si la opinión pública se inclinaba a su favor, obligando a la familia a ceder? Conocía los riesgos, pero también sabía que ningún riesgo conllevaba una recompensa mayor que finalmente entrar en ese foco de luz tan anhelado. Pero William tenía otras ideas. William, siempre estratégico, siempre calculador, como un general en tiempos de paz. Él veía el balcón del día de Navidad como algo más que una simple tradición familiar bonita. Para William, era un escenario de autoridad suprema. Cada año, las imágenes y las apariencias enviaban señales sutiles al mundo sobre quién tenía influencia, quién estaba dentro y quién pertenecía al círculo íntimo de poder. Para William, la repentina solicitud de Harry no era solo un deseo personal y sentimental. Era una amenaza directa a la imagen cuidadosamente curada de continuidad, orden y control que él se había esforzado tanto en construir. Permitir que Harry subiera a ese balcón, en la mente calculadora y protectora de William, podría significar una señal de debilidad imperdonable. Podría interpretarse como imprevisibilidad
o, peor aún, como una rebelión silenciosa validada por la corona. William ha pasado décadas, toda su vida adulta, asegurándose meticulosamente de que la imagen de la monarquía permanezca inquebrantable, sólida como la roca sobre la que está construido el castillo. Así que cuando Harry se acercó, con los ojos brillando de esperanza, y expuso su propuesta con una pasión que nacía de las entrañas, la respuesta fue inmediata y escalofriante en su firmeza. No, no ahora, no nunca. No fue gritado. No hubo teatro ni movimientos bruscos. Fue una negativa tranquila, medida, casi clínica. El tipo de rechazo que conlleva una autoridad absoluta sin necesidad de levantar la voz un solo decibelio. Pero Harry sintió cada gramo de ese peso. Cada sílaba fue una daga clavada en su orgullo. Cada pausa fue un recordatorio doloroso de las líneas invisibles que ya no podía cruzar. Su pecho se tensó como si le faltara el aire. Su corazón se aceleró, golpeando contra sus costillas. Y en ese instante de vértigo se preguntó, ¿podría salvar el momento sin hacer añicos el decoro familiar por completo? Pero si algo es Harry, es ingenioso. Desesperado en ese momento, sí, pero también es un estratega nato, un superviviente. Rápidamente se adaptó, su mente trabajando a 1000 revoluciones por minuto, elaborando planes de contingencia mientras su rostro permanecía impasible. Tal vez podría aparecer en otro lugar. Quizás en una ventana lateral, captado accidentalmente por las lentes. Un balcón secundario, lejos del centro del poder. O incluso una oportunidad para una foto escenificada lejos de la reunión principal, pero dentro de los terrenos sagrados. Quizás la percepción pública podría inclinarse a su favor, aprovechando la atención de los medios y los susurros de simpatía de aquellos que lo veían como la víctima. Pero cada escenario estaba plagado de incertidumbre, como caminar sobre hielo fino. El palacio no es solo un hogar, es un mundo de tradición férrea, jerarquía inamovible y planificación meticulosa. Un paso en falso, un protocolo pasado por alto, y las consecuencias podrían ser catastróficas, una mancha que ni el tiempo borraría. Y había otra capa que considerar, una fuerza silenciosa en la dinámica familiar. Kate. Siempre compuesta, siempre perfecta. Parecía anticipar los movimientos de Harry antes de que él los hiciera. Cada mirada suya, cada gesto sutil, transmitía conciencia, estrategia y una precaución afilada. William rara vez tomaba decisiones en el vacío. La influencia de Kate, aunque discreta y nunca estridente, tenía un peso inmenso. Ella era la estabilizadora, la estratega en las sombras, la que podía moldear los resultados sin decir una sola palabra. Harry lo sabía. Entendía el poder silencioso que ella ejercía. Y, sin embargo, también comprendía con una claridad dolorosa que apelar a su sentido de la razón o a su antigua empatía podría ser su única oportunidad, su última carta, para asegurar un lugar, por fugaz que fuera, en ese balcón. Mientras tanto, la reina observaba en silencio, observadora, paciente, profundamente consciente tanto de la historia antigua como de las tensiones actuales que vibraban en la habitación. Ella llevaba el peso de una experiencia que Harry apenas podía imaginar. Su aprobación, o la falta de ella, nunca se pronunciaba en voz alta frente a todos. Sin embargo, irradiaba en cada interacción, en cada asentimiento sutil, en cada mirada desviada. Harry, aunque ferozmente independiente y decidido, era muy consciente de que sus acciones no eran solo declaraciones personales, sino gestos simbólicos que la monarca interpretaría con precisión quirúrgica. Cada decisión, cada movimiento, cada súplica, llevaba capas de consecuencias que durarían décadas. A medida que avanzaba la mañana, los planes de Harry chocaron violentamente con la realidad. El personal se movía con su precisión habitual, fantasmas eficientes preparando el escenario, colocando decoraciones, posicionando fotógrafos y asegurando que el evento se adhiriera a siglos de expectativa ceremonial.
El aire estaba lleno de una mezcla embriagadora de anticipación, tensión eléctrica y el leve aroma a pino fresco y castañas asadas, el olor de la Navidad que contrastaba cruelmente con la frialdad del momento. Cada paso que daba Harry parecía resonar más fuerte de lo habitual en los suelos de madera pulida. Podía sentir los ojos clavados en su espalda, algunos curiosos, algunos escépticos, algunos juzgándolo en silencio. Y en ese momento entendió algo crítico. Incluso en un palacio lleno de opulencia, control y orden divino, el deseo personal a menudo choca violentamente con la tradición. Y, sin embargo, a pesar del rechazo, Harry no estaba listo para rendirse. Siempre había sido resiliente, moldeado por experiencias que exigían coraje, independencia y una voluntad de empujar los límites hasta que se rompieran. Desde sus primeros días en la escuela, hasta el implacable escrutinio que enfrentó como un joven real rebelde, había aprendido que nada que valga la pena lograr viene sin riesgo. Había navegado por el escándalo, el frenesí mediático y la tensión familiar antes. Y ahora, en esta mañana de Navidad, estaba listo para enfrentar el siguiente desafío. Pero ya no se trataba solo de pararse en el balcón para una foto. Se trataba de afirmar su presencia, su relevancia y su voz en una dinámica familiar que durante mucho tiempo lo había marginado, empujándolo hacia los bordes. Harry consideró cada ángulo con la desesperación de un hombre que se ahoga. ¿Podría apelar directamente a la reina, eludiendo la autoridad de William? ¿Podría usar un gesto simbólico para señalar su inclusión sin pisar físicamente el balcón? ¿Podría orquestar una aparición pública que reforzara su conexión con la monarquía sin romper el protocolo y causar una guerra? Cada opción era arriesgada. Cada elección estaba cargada de consecuencias potenciales. El palacio era un tablero de ajedrez tridimensional, y Harry se enfrentó repentinamente a la realidad de que cada pieza importaba. Cada movimiento contaba, y un paso en falso podría ondular mucho más allá de los muros de Buckingham, llegando a los titulares de todo el mundo en cuestión de segundos. Y luego estaban las emociones personales, la corriente subterránea cruda de anhelo, frustración y angustia, los recuerdos de la infancia de Harry, los ecos de Diana, de momentos en que la familia había parecido más conectada, más humana, más indulgente, lo perseguían como fantasmas. Cada recuerdo, cada imagen de ella sonriendo en ese mismo lugar, cada conversación recordada, agravaba la urgencia de su jugada. El balcón era más que una plataforma de piedra y hierro. Era un símbolo de pertenencia, de reconocimiento y de una aceptación que Harry había pasado años buscando en los ojos de su familia. Y a medida que pasaban los minutos, sentía que la presión aumentaba, el peso de la expectativa y la historia presionando hacia abajo con una intensidad que no había anticipado, amenazando con aplastarlo o con obligarlo a romper el silencio para siempre. Pero en este drama real, había también un elemento estratégico, una sombra que Harry, en su desesperación, no había anticipado completamente. Detrás de bambalinas, lejos de las luces festivas, los asesores y cortesanos, esa maquinaria invisible que realmente hace girar los engranajes de la monarquía, estaban monitoreando la situación con la precisión de un halcón. Evaluaban la óptica, el mensaje y la posible reacción volcánica de los medios. Cada palabra susurrada en los pasillos, cada gesto sutil, estaba haciendo escrutinio bajo un microscopio para medir su impacto. Harry tuvo una epifanía dolorosa. Se dio cuenta de que incluso si lograba asegurar un momento en ese balcón, su presencia sería interpretada a través de innumerables lentes distorsionados. La prensa sensacionalista, el público dividido y los ojos siempre vigilantes de los expertos en protocolo real. El éxito, comprendió finalmente, no se trataría solo de estar allí parado saludando. Se trataría de moldear la percepción, de gestionar una imagen fracturada y de navegar por el campo minado de la expectativa pública sin detonar una bomba.
Y a medida que avanzaba la mañana, la tensión entre el deseo humano y el protocolo de hierro se volvió casi insoportable. Harry, de pie justo fuera del espacio formal, sentía cada latido del corazón resonando en su pecho como un tambor solitario. Cada paso que daba William alejándose de él era un recordatorio físico de las barreras que se alzaban entre ellos. Cada sonrisa que su hermano intercambiaba con otros era una afirmación sutil, pero brutal, de la exclusión que enfrentaba. El palacio, magnífico e inspirador para los turistas, de repente se sintió confinado, casi claustrofóbico. Una jaula de oro que se cerraba a su alrededor mientras el drama se desarrollaba. Y la pregunta persistía en el aire, pesada e implacable. ¿Hasta dónde llegaría él para reclamar su lugar? Entonces, como si fuera una respuesta divina a su deliberación interna, un factor inesperado entró en la ecuación. Fue un gesto repentino, casi imperceptible, una conversación susurrada, un intercambio de miradas cargado de significado entre William y Kate, insinuó que el plan inamovible del día podría cambiar de formas que Harry no había anticipado. ¿Podría ser esto una oportunidad, una rama de olivo extendida en el último segundo? ¿O era otro obstáculo, una prueba diseñada para medir su paciencia y su resolución? La mente de Harry corría a toda velocidad. Se había preparado para la oposición frontal, para el rechazo frío, para la decepción amarga. Pero no se había preparado para la ambigüedad, para un camino incierto que podría elevarlo hacia la luz o profundizar la grieta para siempre. Y justo cuando Harry se preparaba para lo peor, un movimiento sutil pero decisivo señaló el primer cambio real del día. El balcón, el símbolo mismo de la tradición que él había codiciado con tanta fuerza, permaneció fuera de los límites. La puerta principal seguía cerrada, pero otra puerta, un pasaje diferente, un momento privado de reconocimiento, apareció en su lugar. No era la gran victoria pública que había imaginado en sus sueños. No habría multitudes vitoreando su nombre junto al de su hermano, pero era suficiente para encender una chispa de esperanza en la oscuridad. Era suficiente para hacerle darse cuenta de que el día de Navidad, a pesar de la negación inicial, todavía era su oportunidad para afirmar su presencia, su influencia, y tal vez comenzar a tender un puente sobre el abismo que se ensanchaba entre él y su hermano. Pero la verdadera pregunta permanecía, flotando como una niebla. ¿Tomaría Harry esta pequeña apertura y la convertiría en algo significativo? ¿O vacilaría bajo el peso acumulado de años de exclusión, expectativa y tensión? Y más importante aún, ¿cómo reaccionaría William si Harry se atreviera a aprovechar esta oportunidad inesperada? El equilibrio de poder, percepción y emoción se tambaleaba precariamente al borde del precipicio, y lo que vino a continuación conmocionaría a todos dentro del palacio, y tal vez al mundo entero. ¿Alguna vez se han preguntado qué se siente tener el destino de una familia y de una monarquía milenaria en sus manos? Ser el que decide no solo quién se para dónde, sino quién pertenece, quién es visto y quién debe permanecer en las sombras del olvido. Para el príncipe William, el día de Navidad era más que una celebración festiva con regalos y comida. Era un escenario orquestado cuidadosamente, un tablero de ajedrez donde cada movimiento importaba y cada pieza tenía su función. Y la súplica de Harry de subir al balcón del Palacio de Buckingham fue la primera pieza movida en un juego que él había estado anticipando con temor durante años. William no es impulsivo, no en las formas en que Harry a veces lo es, guiado por el fuego del momento. Mientras Harry se mueve por la emoción, el impulso y a veces la rebeldía necesaria, William ha sido moldeado desde la cuna por el deber, la expectativa y una conciencia aguda de la percepción pública. Cada gesto suyo, cada mirada, cada decisión está filtrada a través de décadas de experiencia viendo a sus padres navegar bajo el resplandor implacable y a veces cruel del ojo público. Él entiende el poder de la óptica, del simbolismo, del legado, y cuando Harry se le acercó con su petición desesperada,
William reconoció inmediatamente lo alto de las apuestas. No solo para el día de hoy, sino para la familia, para la institución de la monarquía y para la imagen proyectada a millones de personas en todo el mundo. En la mente de William, el balcón es tierra sagrada. Es más que una plataforma de concreto, es un altar. Es una señal al público, al mundo y a la familia misma. Cada aparición en ese balcón comunica un mensaje sin palabras: unidad, estabilidad, jerarquía. Cuenta una historia construida a lo largo de siglos, una historia en la que los roles están claramente definidos y no se pueden improvisar. Y Harry, al pedir subir a ese escenario sin guión, amenazaba con interrumpir esa narrativa cuidadosamente curada. Para William, no se trataba meramente de un desacuerdo entre hermanos sobre quién sale en la foto. Se trataba de control, se trataba de percepción, y se trataba del delicado equilibrio de poder que mantiene la corona en su lugar. Detrás de los muros del palacio, en habitaciones donde el sonido no escapa, William convocó a su círculo íntimo. Cortesanos de alto rango, asesores de confianza y confidentes fueron traídos para discutir las posibles consecuencias nucleares. Cada opción fue pesada en una balanza invisible, cada escenario trazado en el aire. ¿Qué pensaría el público si Harry aparecía sin autorización previa? ¿Se vería como un acto de perdón o de debilidad? ¿Cómo reaccionaría Kate, que siempre busca proteger a sus hijos y a su esposo? ¿Y qué hay de la reina? ¿Podría la óptica de un momento fraternal en el balcón eclipsar las tensiones pasadas, o simplemente las amplificaría, mostrando las grietas bajo la luz del sol? Estas no eran preguntas triviales. Eran preguntas con implicaciones profundas para el legado, la influencia y la autoridad duradera de la monarquía. William sabía que una vez que se abre la puerta del balcón, no hay vuelta atrás. La estrategia de William no era una línea recta, era un laberinto de capas superpuestas, diseñado con la precisión de un arquitecto. Por un lado, tenía la misión sagrada de mantener la imagen de la familia, asegurándose de que el público viera un frente unido, cohesivo y digno, una muralla sin grietas. Por otro lado, tenía la tarea titánica de gestionar las emociones volátiles de Harry, su imagen pública dañada y el frenesí mediático potencial que podría estallar si su hermano aparecía visiblemente menospreciado o desafiante. Equilibrar estos elementos requirió una finura extrema, una paciencia de santo y la capacidad de anticipar reacciones no solo en el calor del momento, sino en las horas, días y semanas que seguirían. En el palacio, cada decisión tiene peso, y ese peso nunca es abstracto. Es concreto, es visible y es potencialmente explosivo. Las discusiones privadas previas al evento fueron tensas, cargadas de electricidad estática. Los cortesanos, esos hombres de sombra, susurraban posibilidades al oído del heredero. Los asesores desplegaron escenarios mediáticos sobre la mesa como mapas de guerra, y William sopesó los resultados potenciales contra la narrativa histórica de la familia. Y allí estaba Kate, siempre serena, como un faro en medio de la tormenta. Ella proporcionó una guía sutil, su voz tranquila, pero persuasiva. Le recordó a su esposo el simbolismo inherente en cada gesto, los precedentes históricos y, lo más importante, lo que estaba en juego emocionalmente para Harry. William escuchaba, asentía y consideraba, comprendiendo en silencio que un movimiento en falso podría inflamar una grieta privada y convertirla en un espectáculo público grotesco. Las apuestas eran monumentales, sí, pero también lo era la oportunidad de demostrar un liderazgo mesurado, digno de un futuro rey. Mientras tanto, el acercamiento de Harry solo intensificaba el escrutinio. William conocía la historia de su hermano mejor que nadie. Las decisiones impulsivas, los llamamientos emocionales y esas declaraciones públicas ocasionales que acaparaban los titulares de todo el mundo. Permitir que Harry subiera al balcón no era solo una cuestión de ceremonia o cortesía. Era un evento mediático en potencia, una historia que podría eclipsar meses de planificación cuidadosa.
William necesitaba un plan que preservara la dignidad, mantuviera la autoridad y reforzara sutilmente la jerarquía sin ser cruel. La negación fue deliberada. No nació de la maldad, ni fue un descuido. Fue calculada, estratégica y diseñada para enviar un mensaje claro como el cristal. La tradición importa, los roles importan. Y el liderazgo no se deja llevar fácilmente solo por la emoción. Pero no olvidemos la complejidad humana y dolorosa de este momento. William es humano, es un hombre de carne y hueso. Detrás de la estrategia fría, de la planificación y de los gestos calculados, tiene un hermano al que ama, un hermano con el que ha compartido una vida entera de alegrías y tragedias. La negación, aunque firme como el acero, no estuvo exenta de dolor. Pesaba sobre él, ponía a prueba su resolución y lo obligaba a reconciliar el deber con el afecto. Una batalla interna que ningún asesor puede resolver. Cada mirada hacia Harry, cada reconocimiento de su presencia llevaba capas de significado oculto. Para el mundo exterior, él estaba compuesto, medido, inquebrantable. Por dentro, sin embargo, estaba navegando por un laberinto de dinámicas familiares rotas, legado histórico y las consecuencias emocionales de sus decisiones. Y no era solo la decisión de William en aislamiento. La reina, siempre perceptiva, la matriarca eterna, observaba desde la distancia. Su presencia, sutil pero innegable, influía en cada elección, en cada conversación. Ella ha visto desarrollarse estas dinámicas durante décadas, comprendiendo que cada gesto lleva un peso simbólico. Su aprobación o desaprobación silenciosa, sus miradas sutiles, su comportamiento sereno, todo ello contribuía a la presión que William sentía sobre sus hombros. Tenía que considerar la perspectiva de ella, sus expectativas y el legado que ella deseaba mantener intacto. Un movimiento en falso podría inquietar no solo el momento, sino la narrativa cuidadosamente construida de la monarquía misma. Lo que hace que esto sea aún más complejo es la conciencia aguda de William sobre la percepción pública moderna. Cada aparición real, cada imagen, cada saludo desde el balcón es analizado por millones de ojos. En la era de las redes sociales, los protocolos tradicionales del palacio se amplifican exponencialmente. Una sola sonrisa mal interpretada, una leve vacilación, un favor percibido o un rechazo pueden convertirse en un tema viral de la noche a la mañana. William entiende esto mejor que nadie. Ha pasado toda su vida adulta gestionando la óptica. Considera cuidadosamente cómo se interpretan las acciones, no solo a nivel nacional, sino global. Negarle a Harry un lugar en el balcón fue, en muchos sentidos, un movimiento preventivo para controlar la narrativa y preservar el orden. Sin embargo, a pesar de la brillantez estratégica, la situación está plagada de contradicciones humanas. William quiere proteger la monarquía y mantener la tradición, pero también se enfrenta a un hermano cuya intensidad emocional no puede ser ignorada. Quiere afirmar su autoridad, pero también tiene que navegar por la simpatía pública hacia Harry, cuya historia de dolor resuena profundamente en audiencias de todo el mundo. La misma negación que parece decisiva en un nivel podría paradójicamente generar una reacción violenta en otro. William debe equilibrar constantemente la firmeza con la diplomacia, el control con la compasión y la autoridad con la empatía. A medida que avanzaba la mañana del día de Navidad, la estrategia de William se desarrolló meticulosamente. Cada paso, cada gesto, cada arreglo reflejaba su planificación cuidadosa. Pero la tensión era palpable en el aire frío. La presencia de Harry se cernía como una sombra larga, un recordatorio constante de que las dinámicas familiares, con todo su amor y su dolor, nunca pueden ser controladas completamente, sin importar cuánta estrategia se aplique. En este tablero de ajedrez real, el rey y el alfil siguen siendo, al final del día, hermanos. William había establecido las reglas del juego, había trazado las fronteras con tiza invisible pero indeleble,
y había creado un plan diseñado arquitectónicamente para mantener el orden. Pero él, mejor que nadie, sabía una verdad universal. Las reglas y los planes existen solo hasta que alguien, con suficiente desesperación o coraje, decide desafiarlos. Y en ese palacio, donde los ecos de la historia rebotan en cada esquina, el deseo de un hermano de recuperar un momento perdido podría encender una chispa capaz de desatar una cadena de eventos que ninguna estrategia, por brillante que fuera, podría contener por completo. Y aquí, queridos amigos, surge la pregunta crucial para la audiencia, para ustedes que nos escuchan desde sus hogares. ¿Qué harían si fueran William, con el peso de la corona futura sobre sus hombros? Se mantendrían firmes como una roca, defendiendo el protocolo a toda costa, arriesgándose a una tensión personal y pública que podría durar años. ¿O cederían? ¿Permitirían que un hermano rebelde subiera a ese balcón simbólico, arriesgándose a socavar la autoridad y la narrativa de estabilidad por la que han trabajado toda su vida para mantener? Este era el dilema en tiempo real, crudo y palpitante, que se desarrollaba detrás de los muros del palacio, invisible para el mundo exterior, pero llevando consecuencias que ondularían mucho más allá de la celebración del día de Navidad. Pero a medida que el día continuaba su marcha inexorable, ni siquiera William, con toda su previsión, podía predecir las maniobras inesperadas que Harry tenía reservadas en la manga. La negación del acceso al balcón fue solo el comienzo, el primer disparo de una batalla silenciosa. El siguiente movimiento de Harry sería audaz, cargado de emoción y sin precedentes. Obligaría a William a confrontar no solo las reglas frías del protocolo, sino la sangre, la historia y los lazos frágiles, casi rotos, que todavía los atan. Mientras el personal del palacio preparaba los últimos detalles, mientras las cámaras se posicionaban como francotiradores, esperando la foto perfecta y el mundo contenía la aliento, una pregunta se cernía como una nube de tormenta sobre cada interacción. ¿Hasta dónde llegaría Harry? ¿Y cómo respondería William cuando lo inesperado se desarrollara frente a sus ojos? La respuesta se acercaba más rápido de lo que nadie podía anticipar. Y lo que sucedió a continuación pondría a prueba los límites de la autoridad, desafiaría los lazos de la hermandad y revelaría capas de tensión familiar que habían permanecido ocultas bajo la alfombra durante años. El escenario estaba listo, las piezas estaban en su lugar en el tablero y el siguiente movimiento lo cambiaría todo. ¿Qué harían ustedes si se sintieran marginados por su propia sangre en el día más simbólico del año? El día de Navidad, un tiempo sagrado cuando se supone que las familias deben unirse, cuando las tradiciones se celebran y se curan las heridas. De repente se convirtió en un campo de batalla emocional para el príncipe Harry. El público, desde afuera, solo veía brillo, oro y alegría festiva en el balcón del Palacio de Buckingham. Veían sonrisas y abrigos elegantes, pero detrás de las puertas cerradas, la tensión hervía a fuego lento, y la desesperación de Harry no era algo que nadie fuera del círculo íntimo pudiera comprender completamente. Harry no había abordado este día a la ligera, como quien improvisa una visita. Cada súplica, cada solicitud, cada insinuación sutil había sido meticulosamente calculada durante meses como una campaña militar. Hubo mensajes, no uno ni dos, sino docenas de ellos, enviados en silencio, discretamente, como barcos de papel lanzados a un mar tormentoso. Algunos viajaron a través de ayudantes de confianza, otros fueron directamente a los teléfonos de William y Kate, y algunos a miembros del personal del palacio que podrían actuar como intermediarios compasivos. Cada mensaje llevaba capas de significado, urgencia y un peso emocional aplastante. Y, sin embargo, las respuestas, o la falta cruel de ellas, revelaron más sobre la dinámica familiar de lo que Harry jamás podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Algunos mensajes fueron ignorados por completo, cayendo en un vacío negro. Otros recibieron respuestas breves, frías y formales
que subrayaban la jerarquía tácita pero brutal que gobernaba el palacio de Buckingham. Imaginen la presión, la ansiedad que te carcome el estómago al enviar un mensaje que esperas que cambie el curso de un evento familiar, solo para recibir silencio. Cada segundo que pasaba sin una respuesta se sentía como un rechazo multiplicado por 1000. La mente de Harry corría a toda velocidad, tratando de anticipar la reacción al otro lado de la línea. ¿Estaba William considerando la solicitud, debatiéndose entre el deber y el amor? ¿O ya estaba resuelto en su negativa, inamovible? ¿Podría Kate intervenir sutilmente, con su tacto habitual, para influir en la decisión? ¿Y qué hay de la reina? ¿Reconocería ella la importancia humana de la súplica, o el protocolo anularía la emoción de una abuela? La incertidumbre roía a Harry, intensificando cada latido de su corazón, cada mirada furtiva al reloj, cada pequeño gesto. Los mensajes de Harry no eran solo solicitudes formales de acceso, eran apelaciones emocionales directas al corazón. Contenían referencias a recuerdos compartidos que solo ellos conocían, a la sonrisa de Diana, a su legado y a momentos que habían definido su infancia antes de que el mundo los dividiera. Le recordaban a William su vínculo sagrado, la lealtad que había existido mucho antes de los desacuerdos, mucho antes de que los reflectores de los medios magnificaran cada paso en falso. Cada mensaje fue elaborado artesanalmente para equilibrar la emoción con la estrategia, la esperanza con la diplomacia y el deseo con la moderación. Harry sabía lo que estaba en juego. Un tono incorrecto, una palabra mal interpretada, podría destrozar la frágil oportunidad de ser reconocido en un momento de importancia pública y familiar. Pero las respuestas, o el silencio deliberado, hablaban volúmenes. William, siempre calculador y cauteloso, permitió que el silencio hablara más fuerte de lo que cualquier palabra podría hacerlo. En el palacio, el silencio no es la ausencia de ruido, es una herramienta, es un arma. Una pausa puede comunicar autoridad, límites y desaprobación con una precisión quirúrgica. Y mientras Harry esperaba, desplazándose nerviosamente por los mensajes enviados, releyendo borradores e imaginando escenarios, el peso de ese silencio presionaba hacia abajo como las mismas paredes de piedra del palacio. Era un juego de poder silencioso, uno que obligaba a Harry a considerar no solo la solicitud del balcón, sino las dinámicas más profundas y dolorosas de la rivalidad entre hermanos, la jerarquía y la lealtad familiar. Y, sin embargo, Harry, con la terquedad que lo caracteriza, no se rindió. Su desesperación alimentó su creatividad. Consideró caminos alternativos, redactando nuevos mensajes en su mente, buscando aliados entre los ayudantes y cortesanos de confianza, e incluso imaginando gestos sutiles que pudieran transmitir su intención sin violar directamente el protocolo sagrado. Cada acción tenía que ser medida con cuidado. Cada palabra tenía que anticipar una respuesta. El palacio es un mundo de espejos donde incluso las acciones menores se magnifican, se interpretan y se escudriñan. Una sola frase fuera de lugar, una mirada fugaz captada por una cámara, una vacilación momentánea podría ondular hacia afuera, creando consecuencias que Harry no había previsto. Entonces, llegaron los giros inesperados. Algunos de los ayudantes de Harry, aquellos leales que sentían simpatía por su causa perdida, comenzaron a probar las aguas en silencio, moviéndose en las sombras para ver si había alguna grieta en el muro que William había construido. ¿Podría un cambio sutil en el horario, un reordenamiento casi invisible de las apariciones, o una distracción estratégica crear esa ventana de oportunidad que Harry buscaba con tanta desesperación? ¿Podría él, con la astucia de quien conoce cada rincón de su hogar ancestral, diseñar un momento que pareciera accidental, puramente incidental ante los ojos del mundo, pero que le permitiera afirmar su presencia sin desafiar directamente la autoridad de hierro de William? El palacio no es solo un edificio, es un laberinto de corredores interminables, protocolos rígidos y tradiciones que pesan como losas de piedra.
La mente de Harry corría a través de cada ruta posible como un ratón buscando una salida. Imaginaba caminos a través de salas laterales polvorientas, escaleras de servicio ocultas a la vista y momentos de aparición informal que pudieran transmitir exactamente lo que su corazón gritaba. Pero la estrategia, por brillante que sea, no puede vencer a la emoción cruda. Los mensajes de Harry, enviados al vacío, reflejaban cada vez más una frustración creciente, un anhelo que quemaba y el deseo puro de ser visto. No ser visto por las cámaras o el público, sino ser visto por su propia familia, ser reconocido como carne de su carne. Cada mensaje de texto sin respuesta, cada demora en la contestación, era un recordatorio físico de la exclusión. Su corazón dolía, un dolor sordo y constante, al recordar los momentos de la infancia, cuando la atención y el reconocimiento parecían abundantes, como el aire que se respira. Ahora, esos recuerdos cálidos habían sido reemplazados por la fría precisión del protocolo adulto. Y cuanto más intentaba navegar por el laberinto del palacio, más consciente se volvía de una verdad amarga. Ningún mensaje individual, ninguna maniobra solitaria podría cerrar completamente la brecha que se había abierto entre ellos. Y aquí, queridos oyentes, hay una pregunta que deben hacerse en la soledad de sus pensamientos. ¿Qué harían ustedes si hubieran preparado, planeado y suplicado, y aún así, las mismas personas que esperaban que entendieran, permanecieran en silencio? ¿Hasta dónde los empujaría la desesperación? ¿Qué tan creativos se volverían buscando un simple gesto de reconocimiento, incluso si eso significara doblar la tradición hasta el punto de quiebre, arriesgarse al escrutinio público o confrontar a la autoridad de frente? Harry se enfrentaba a ese dilema exacto. Estaba balanceando el peso de su anhelo personal contra las restricciones del deber real. Sin embargo, en medio de esta tormenta de mensajes y silencios, surgieron algunas sorpresas inesperadas. No todos lo ignoraron. Algunos ayudantes, voces susurrantes en la oscuridad, insinuaron posibilidades. Algunos murmuraron que existía flexibilidad en rincones que William y Kate aún no habían considerado o blindado. Y esos susurros, sutiles como el viento, alimentaron la esperanza. Era una mezcla peligrosa de optimismo y estrategia a la que Harry se aferró mientras el día avanzaba. Se dio cuenta de que en un palacio hecho de reglas, tradiciones y expectativas, a veces la única forma de avanzar es explotar los huecos ocultos, identificar las oportunidades invisibles para el ojo no entrenado. Pero la desesperación es una moneda de dos caras. También trae riesgo. Cada intento de ganar reconocimiento conllevaba la posibilidad real del fracaso total. Cada mensaje enviado para probar los límites podía ser malinterpretado, creando más tensión o incluso un escándalo público. Harry entendía, quizás mejor que nadie, que la línea entre la sutileza y la audacia es delgada como una navaja en el entorno real. Un paso en falso podría transformar una súplica personal y dolorosa en un titular sensacionalista, convirtiendo una negociación privada en una historia global de conflicto. Y mientras navegaba por estas corrientes invisibles, Harry comprendió algo fundamental. Sus emociones, su deseo humano de conectar y su anhelo de inclusión estaban en conflicto directo con la estructura y las tradiciones que William había estado salvaguardando durante décadas. Eran dos fuerzas opuestas a punto de colisionar. Y entonces llegó un mensaje que lo cambió todo. Una nota, redactada cuidadosamente, enviada a través de un ayudante que insinuaba un posible compromiso. No era un sí rotundo. Ni siquiera era un tal vez claro, pero contenía suficiente ambigüedad para encender la mecha de la posibilidad. ¿Podría ser esta la apertura que Harry había estado esperando? ¿Podría aprovechar esta pequeña grieta en el muro para crear un momento de presencia en el día con el que había soñado durante tanto tiempo? ¿O era una trampa? Una prueba sutil diseñada para medir su moderación, su paciencia y su lealtad a la corona. El palacio estaba vivo con la anticipación,
vibrando, y la mente de Harry corría. Cada gesto de los sirvientes, cada mirada del personal, cada reconocimiento sutil de su hermano o de Kate podía llevar un significado oculto. Y mientras se preparaba para actuar ante el más mínimo indicio de oportunidad, una realización lo golpeó. El poder de su siguiente movimiento era inmenso, no solo para él personalmente, sino para toda la dinámica familiar. Un paso, un gesto, una aparición cuidadosamente cronometrada podría cambiar la percepción pública, alterar las relaciones familiares e incluso redefinir su papel dentro de la monarquía para siempre. Pero lo que Harry hizo a continuación desafiaría todas las expectativas. No iba a aceptar el silencio como respuesta. No iba a esperar pasivamente en las sombras. Estaba a punto de tomar una acción que desafiaría a la autoridad, pondría a prueba la lealtad y forzaría una reacción de William que nadie había predicho. Los muros del palacio, llenos de siglos de tradición estática, estaban a punto de presenciar un momento de tensión sin precedentes. Y lo que sucedió a continuación conmocionaría incluso a aquellos que pensaban que conocían íntimamente a los hermanos. ¿Alguna vez han notado cómo algunas personas, silenciosas pero presentes, pueden influir en el curso de la historia sin pronunciar una sola palabra? Para el príncipe Harry, en ese fatídico día de Navidad, esa persona era Kate. Mientras el mundo a menudo la ve como la figura perfecta, compuesta, impecablemente pulida y sonriente, detrás de los muros del palacio, su influencia es sutil pero formidable. Ella no es un adorno, es una fuerza. Cada mirada, cada gesto, cada palabra tranquila que comparte lleva poder. Y en este día particular, mientras la súplica desesperada de Harry para pararse en el balcón del Palacio de Buckingham chocaba contra la negativa firme de William como un barco contra las rocas, el papel de Kate se volvió fundamental. Ella se convirtió en el eje sobre el que giraba todo el drama silencioso, aunque nadie fuera del círculo íntimo. Ese anillo de acero que protege los secretos de la corona adivinaría jamás cuán decisiva sería. La participación de Kate no se trataba de tomar partido abiertamente. No era una cuestión de bandos. Ella entendía el delicado equilibrio de la familia, el deber y la percepción pública de una manera que Harry, cegado por su dolor, a veces luchaba por navegar. Pero ella también conocía las apuestas. Sabía que una negación pública y brutal de Harry el día de Navidad podría fracturar las percepciones de la unidad familiar, encender la indignación de los tabloides como pólvora seca e incluso crear una grieta entre los hermanos que podría durar años, o quizás para siempre. El instinto de Kate, afilado por años bajo el microscopio, era gestionar la óptica sin crear un conflicto abierto. Su objetivo era mantener la apariencia de armonía perfecta mientras dirigía sutilmente los eventos detrás de escena, como un director de orquesta que nunca levanta la voz. Imaginen el escenario desde su perspectiva, a través de sus ojos atentos. Ella tiene sus propias obligaciones: apoyar a William, el futuro rey, defender la tradición sagrada y salvaguardar la imagen de la monarquía. Pero al mismo tiempo, observa a Harry, un cuñado al que una vez llamó hermano, que es emocional, impulsivo y que está profundamente decidido a ser reconocido. Ella ve su anhelo, su ansiedad vibrando en sus manos, el peso de los agravios pasados presionando sobre sus hombros caídos. Y ella sabe, con una certeza fría, que cualquier confrontación abierta podría tener consecuencias irreversibles. Cada decisión que toma en ese momento lleva un peso doble: la empatía personal de una mujer que entiende el dolor y la responsabilidad pública de una futura reina. El enfoque de Kate es estratégico. Ella sabe que el deseo de Harry de estar en el balcón es más que simbólico. Es profundamente emocional, un hilo atado a los recuerdos de la princesa Diana, a un anhelo infantil de pertenencia y a una necesidad desesperada de validación. Sin embargo, ella también conoce los riesgos.
Permitir que Harry suba al balcón, aunque sea sutilmente, podría interpretarse como un desafío contra la autoridad de William, socavando potencialmente el plan cuidadosamente orquestado para el día. El desafío de Kate es navegar estas corrientes conflictivas, como un barco en medio de una tormenta, sin llamar la atención, mientras influye en los resultados desde las sombras. Pero la intriga no termina ahí. Kate no es solo una observadora pasiva con una sonrisa bonita, es una participante activa en la configuración de la narrativa a través de señales sutiles. Un asentimiento suave aquí, un susurro tranquilo allá, la colocación estratégica de los miembros de la familia y las fotografías. Ella manipula la percepción de maneras que la mayoría de la gente nunca notaría. Para el mundo exterior, el día se desarrolla sin problemas. Sonrisas brillantes, saludos con la mano, poses tradicionales. Pero detrás de la lente de la cámara, cada detalle está orquestado con precisión milimétrica. Cada interacción está cuidadosamente calibrada para mantener el orden, mientras se permite una pizca de flexibilidad controlada. La influencia de Kate es invisible, como el viento, pero innegable. Harry, mientras tanto, es dolorosamente consciente de su presencia. Entiende que Kate puede facilitar o bloquear sus objetivos sin siquiera confrontarlo directamente. Cada mirada intercambiada, cada gesto leve, cada pausa en la conversación es leída, interpretada y analizada por él. La reconoce como una fuerza formidable, alguien que los entiende tanto a él como a William mejor que casi nadie en el mundo. Y en esa conciencia reside tanto la oportunidad como la tensión. Harry debe considerar no solo sus propios deseos, sino cómo sus acciones podrían ser recibidas, filtradas o sutilmente redirigidas por las intervenciones de Kate. La reina, también, juega un papel silencioso pero influyente en este tablero. Observando desde la distancia, ella entiende el baile sutil que está teniendo lugar. Su presencia amplifica las apuestas. Ella es la encarnación de la tradición, la autoridad y la continuidad. Y su mirada lleva un peso que se siente más de lo que se ve. Kate, sintonizada con estas capas de influencia, se posiciona como una mediadora silenciosa. Sus gestos están calculados para preservar la imagen de la monarquía, mantener la unidad familiar y guiar a Harry hacia un camino que evite la vergüenza pública. Sin embargo, incluso con su intervención, el día permanece cargado de tensión. Las apuestas se vuelven aún más complejas cuando se considera la dinámica entre William y Kate. Mientras William está enfocado en la autoridad y el protocolo, construyendo muros, Kate agrega un componente de inteligencia emocional, construyendo puentes o puertas ocultas. Ella equilibra lo estratégico con lo empático. Esta combinación hace que su influencia sea única y potente. Puede dirigir decisiones, moldear resultados sutilmente e incluso crear aperturas donde ninguna parece existir. Y mientras Harry navega por su desesperación, debe tener en cuenta su presencia, su perspicacia y su capacidad para anticipar cada uno de sus movimientos. Imaginen por un momento el poder de observación que ella ejerce. Una ceja levantada, un toque breve y tranquilizador en el brazo de William, la dirección de una mirada. Cada acción comunica volúmenes sin palabras. Harry lo nota, lo siente en la piel, y eso complica cada decisión que toma. ¿Cómo afirmas tu deseo cuando cada acción se filtra a través de una lente de influencia sutil? Cuando la persona más capaz de mediar también puede obstruir tu camino con un solo gesto elegante. Esta es la tensión que define el día, y Kate está en su epicentro, tranquila y controlada. Sin embargo, incluso Kate enfrenta contradicciones. Quiere mantener la unidad familiar, quiere sanar, pero también conoce la importancia sagrada de la tradición y el protocolo. Debe sopesar las necesidades emocionales de Harry contra la autoridad de William, las expectativas de la reina y el escrutinio implacable del público. Cada decisión que toma conlleva el potencial tanto para la reconciliación como para la escalada del conflicto.
Y a medida que se desarrolla la mañana, se vuelve cada vez más claro que su papel determinará no solo el éxito o el fracaso de la súplica de Harry, sino el tono, la percepción y la resonancia emocional de toda la celebración navideña. En este juego de tronos familiar, la reina del tablero no siempre es la que lleva la corona, sino la que sabe mover las piezas. Mientras tanto, la desesperación de Harry no hace más que escalar. Se convierte en algo físico, una presión en el pecho que le dificulta respirar el aire perfumado del palacio. La negación del balcón, combinada con la orquestación cuidadosa y casi militar de las apariencias, intensifica su estado emocional hasta el punto de ruptura. Empieza a probar los límites como un animal enjaulado, buscando grietas en la pared, buscando señales de aliados en las sombras, interpretando gestos sutiles como aprobaciones potenciales que quizás solo existen en su mente. Y Kate, astuta y consciente de su estrategia, utiliza esa misma ambigüedad para mantener el equilibrio. Ella ofrece indicios de posibilidad, como migajas de pan, mientras se asegura con mano firme de que la autoridad de William permanezca intacta. Es una danza delicada, un juego psicológico de influencia y percepción, donde un paso en falso puede costar la reputación de una vida. Y aquí surge la pregunta para la audiencia, para ustedes que observan desde la seguridad de sus vidas. ¿Qué harían si alguien tuviera tanto poder sobre su destino, pero nunca pronunciara una palabra directa de aprobación o negación? ¿Cómo navegarían por el laberinto emocional de gestos sutiles, señales invisibles y lealtades en conflicto? Harry enfrentó exactamente ese dilema. Estaba atrapado, inmovilizado entre su deseo ardiente, la estrategia fría y la mano invisible de la influencia. A medida que el día avanza, Kate maniobra sutilmente a los miembros de la familia como piezas en un tablero de ajedrez humano. Los posiciona para controlar la visibilidad, orquestando momentos que podrían permitirle a Harry hacer una aparición fugaz, sin romper el protocolo sagrado. Ajusta los tiempos, monitorea las interacciones con vista de águila e incluso influye en la ubicación de los fotógrafos para gestionar la óptica. Cada acción está calculada, cada gesto es deliberado, y sin embargo, a pesar de su guía sutil, la tensión es palpable, se pega a la piel. Harry lo siente, William lo siente. El personal del palacio, entrenado durante generaciones para detectar matices en el aire, lo siente. Y el mundo exterior, felizmente inconsciente, espera imágenes que transmitan unidad mientras enmascaran el drama subyacente que amenaza con desbordarse. Y entonces, en un momento que parece casi coreografiado por el destino, Kate permite una ventana de oportunidad. No es una victoria completa con trompetas y alfombras rojas. No es una concesión pública. Es una apertura sutil, apenas una rendija en la puerta, suficiente para que Harry afirme su presencia sin desafiar directamente a la autoridad. Es una oportunidad pequeña, casi imperceptible para el ojo inexperto. Sin embargo, para Harry, conlleva un significado inmenso. Él lo siente inmediatamente, como una corriente eléctrica. Este podría ser el momento para reclamar su agencia, para afirmar su relevancia, para dar un paso hacia la reconciliación que tanto anhela. Pero hay una trampa mortal. Actuar con demasiada audacia podría provocar una reacción violenta, socavar la autoridad de William o incluso crear un escándalo que eclipse todo el día sagrado. Actuar con demasiada timidez podría significar una oportunidad perdida para siempre, una exclusión continua y el refuerzo de la jerarquía contra la que ha luchado durante tanto tiempo. La elección es suya, y las apuestas son inmensas. La tensión entre la oportunidad y el riesgo es sofocante, y el próximo movimiento que haga Harry marcará el tono para el resto del día y quizás para el resto de su vida en la familia. Y la pregunta permanece flotando en el aire. ¿Verá Harry esta apertura sutil o la vacilación le robará su oportunidad? ¿Cómo responderá William si Harry pone a prueba los límites que Kate ha elaborado tan sutilmente? ¿Y qué consecuencias ondularán hacia afuera desde este único gesto discreto? Una cosa es cierta.
El drama del día de Navidad está lejos de terminar, y lo que viene a continuación conmocionará a todos dentro del palacio y tal vez al mundo entero. ¿Alguna vez han sido testigos de una habitación tan silenciosa que el peso de cada palabra no dicha parecía más fuerte que cualquier grito? Ese era el Palacio de Buckingham en ese día de Navidad. En medio de las decoraciones brillantes, los suelos pulidos hasta el espejo y el resplandor de la luz de las velas, un observador silencioso tenía más influencia que nadie en la habitación: la reina. Ella había visto décadas de drama familiar desarrollarse ante sus ojos, había aprendido las complejidades de la autoridad a través de guerras y crisis, y había dominado el arte de la influencia sin necesitar nunca levantar la voz. Y en esta mañana particular, su sola presencia daría forma al curso de los acontecimientos, determinando quién podía actuar, quién debía esperar y quién se quedaría fuera por completo. Harry, desesperado, ambicioso y emocionalmente en carne viva, no apreciaba completamente el poder sutil que estaba en juego. Veía la postura firme de William y la orquestación cuidadosa de Kate, pero la mirada silenciosa de la reina llevaba una fuerza que él aún no podía medir. Era una presencia que exigía atención, respeto y a veces un temor reverencial, todo sin una sola palabra. Su historia con Harry, aunque complicada y llena de baches, le daba una visión única de sus impulsos, sus motivaciones y sus necesidades emocionales profundas. Ella entendía, con la sabiduría de los años, que negarlo rotundamente podría inflamar las tensiones y causar una explosión. Sin embargo, permitir demasiada libertad podría socavar tanto la autoridad de William como el decoro que ella había trabajado incansablemente para mantener durante décadas. La belleza y el peligro de la intervención de la reina residen en su sutileza absoluta. Una ceja levantada, un leve asentimiento, una pausa en el movimiento, una simple mirada desviada hacia un miembro de la familia. Todos estos gestos llevan un significado pesado que solo aquellos que entienden el lenguaje tácito del palacio pueden interpretar. Es un código antiguo, un idioma de poder. Harry, a pesar de su desesperación, había sido entrenado desde una edad temprana para leer estas señales. Pero la presión del momento hacía que la interpretación fuera un desafío titánico. Cada mirada de la reina era como un rompecabezas complejo. Cada gesto, una prueba de conciencia y percepción. Y en ese momento, las apuestas eran extraordinariamente altas. Consideren la complejidad de la tarea. La reina tenía que equilibrar múltiples prioridades en el filo de una navaja. Necesitaba preservar la imagen pública de la familia a toda costa, mantener la unidad visible, asegurar que la autoridad de William fuera reforzada ante los ojos de la corte y, al mismo tiempo, reconocer la súplica emocional de su nieto sin crear una escena. Era una tarea que requería no solo poder, sino una sabiduría casi salomónica. Todo esto, este drama monumental y privado, tenía que ocurrir en cuestión de minutos, en un espacio que se sentía cada vez más pequeño, lleno de cámaras que parpadeaban como ojos mecánicos, fotógrafos hambrientos de una imagen, personal que se movía como sombras y cortesanos que observaban cada respiración en busca del más mínimo paso en falso. Por lo tanto, las intervenciones sutiles de la reina no eran solo movimientos políticos, eran profundamente personales. Cada pequeño movimiento de su mano enguantada era una señal. Cada juicio silencioso y cada mano invisible guiaban el día con la precisión de un maestro relojero. Harry, de pie justo más allá de la reunión principal, en ese limbo entre la pertenencia y el exilio, sintió el peso de su presencia incluso antes de comprenderla completamente. Bajo su mirada, cada latido de su corazón parecía un tambor de guerra, cada respiración se sentía pesada, cada destello de anticipación se amplificaba 1000 veces. Él había pasado meses preparándose para este momento, como un estudiante antes de un examen final.
Había redactado mensajes, buscado aliados en la oscuridad y calculado riesgos en su cabeza hasta que le dolía. Sin embargo, ninguna de esa preparación, ningún plan estratégico, podía explicar completamente el poder de la influencia tácita y sutil de la reina. Ella era la árbitro final, no solo del protocolo frío, sino de la emoción familiar, de la percepción pública y del control de la narrativa. La intervención de la reina llegó en una coyuntura crítica, en el filo de la navaja. William, sereno y dominante como una torre de fortaleza, ya había trazado los límites. Kate, guiando estratégicamente las interacciones y el posicionamiento como una jugadora de ajedrez, había creado una apertura delicada. Sin embargo, fue el reconocimiento tácito de la reina lo que transformó la tensión sofocante en una posibilidad real. Un asentimiento aquí, una mirada rápida allá, tan sutil que un ojo no entrenado podría perderla por completo, ofrecía validación, reconocimiento y una pizca de permiso sagrado. Harry lo sintió de inmediato, como una chispa de esperanza encendiéndose en medio de su desesperación oscura. Pero entender las señales de la reina nunca es simple. Es un idioma antiguo. Sus gestos tienen capas, matices, y son deliberados. Pueden señalar aliento, precaución o una desaprobación sutil, todo simultáneamente en una sola mirada. Harry tenía que navegar por estos mensajes con la precisión de un cirujano, sopesando sus impulsos emocionales crudos contra la intrincada coreografía del protocolo del palacio. Un paso en falso, un movimiento torpe, podría deshacer meses de preparación dolorosa, provocar una confrontación familiar frente al mundo o crear titulares que dominarían los ciclos de noticias durante días, manchando el día sagrado. Y sin embargo, la oportunidad estaba allí, tangible, inmediata, flotando en el aire, esperando que él actuara. La tensión escaló mientras el personal se movía por la habitación, colocando decoraciones finales, arreglando muebles y preparando la escena para las fotografías oficiales que pasarían a la historia. Cada acción estaba orquestada, cada movimiento era intencional. Sin embargo, debajo de la superficie pulida y dorada, las corrientes emocionales eran turbulentas y peligrosas. El corazón de Harry se aceleró. La postura de William era firme, inquebrantable como un muro. Los ojos de Kate se movían hacia señales sutiles, lista para intervenir si fuera necesario. Y la observación silenciosa de la reina creó una dinámica tan poderosa que incluso los cortesanos más experimentados sintieron su influencia en la nuca. En ese momento de claridad cristalina, Harry se dio cuenta de la verdadera complejidad de la dinámica real. No se trata solo de rango, títulos, protocolo o apariencias públicas. Se trata de percepción, se trata de inteligencia emocional, se trata de tiempo. Un gesto en el momento equivocado podría crear un conflicto irreparable. Un reconocimiento sutil en el momento adecuado podría abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Y la reina, con décadas de experiencia sobre sus hombros, entendía esto más profundamente que nadie vivo. Había sido testigo de innumerables disputas, reconciliaciones y momentos de drama desarrollarse detrás de los muros del palacio. Su intervención, por sutil que fuera, estaba diseñada para permitir una resolución sin confrontación abierta, un equilibrio perfecto entre tradición, autoridad y compasión de abuela. Y aquí hay una pregunta para ustedes, nuestra audiencia. ¿Alguna vez han sentido el peso silencioso de la autoridad presionándolos, donde una sola mirada, un solo gesto, podría cambiar todo su destino? Harry enfrentó esa situación exacta. El asentimiento silencioso de la reina fue más que un simple aliento. Fue tanto un desafío como un salvavidas lanzado al mar. Exigía conciencia, coraje y pensamiento estratégico. Cada decisión que tomara en respuesta reverberaría a través de la dinámica familiar, influyendo no solo en el día, sino en la percepción del público sobre la monarquía en los años venideros.
La intervención de la reina también expuso una contradicción dolorosa. Si bien su presencia señalaba reconocimiento y oportunidad potencial, simultáneamente reforzaba los límites y la jerarquía contra la que Harry había estado luchando. Podía ver el camino a seguir, iluminado tenuemente. Sin embargo, también reconoció que dar un paso demasiado audaz podría provocar una resistencia inmediata de William. Cada movimiento requería un equilibrio delicado, asertividad sin desafío, visibilidad sin extralimitarse y estrategia sin exponer su vulnerabilidad al mundo. La tensión emocional era casi insoportable. Mientras Harry procesaba estas señales silenciosas, ocurrió un cambio repentino en la habitación, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Un reordenamiento sutil de los miembros de la familia, un reposicionamiento tranquilo de los fotógrafos y una mirada fugaz de Kate señalaron que se estaba abriendo una ventana de oportunidad, pero solo si él actuaba decisivamente en ese preciso segundo. La mente de Harry corría, sopesando riesgos y posibilidades, mientras se daba cuenta de que este momento era mucho más significativo que cualquiera de sus intentos anteriores de afirmarse. Era una prueba de juicio, moderación y coraje. Y justo cuando se preparaba para actuar, el asentimiento silencioso de la reina llegó de nuevo. Inconfundible esta vez. Una señal clara de que Harry podía moverse, pero con una condición inquebrantable. Debía respetar la jerarquía, honrar la tradición y navegar por el delicado equilibrio de la dinámica familiar. El poder de ese gesto no puede subestimarse. En una habitación llena de historia, protocolo y escrutinio, fue la matriarca quien tuvo la última palabra, sin decir nada en absoluto, 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 nada en